Muy bien, vamos al libro del profeta Jeremías en el capítulo número 1. Jeremías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 10. Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, y rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor, Señor, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo el Señor: no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Amén. Puedes tomar tu asiento. Qué bendición es poder contar con la palabra de Dios, aunque a veces no es lo que esperamos. Mira, el Señor llama, y esto es algo que debemos de tener claro. El Señor está continuamente haciendo un llamado. Está haciendo un llamado a salvación. La palabra del Señor nos enseña que de tal manera amó Dios a su Hijo que ha mandado de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un llamado que el Señor está haciendo a todo ser humano a creer en Él y de esta manera recibir la salvación. Ahora, no todos creen en Dios y por lo tanto no todos reciben la salvación. Ese es un llamado que el Señor hace y extiende a toda la humanidad. Él no pretende ocultar su salvación a nadie. Es por eso que nos dice que el propio Señor Jesús vino a ser luz en el mundo. Y cuidado con aquellos que se llaman luz del mundo y no son del Señor. Recientemente fue condenado el líder de la secta religiosa Luz del Mundo, que tiene miles de adeptos y ha sido imputado y está en la cárcel por delitos de carácter sexual y en especial a menores. Así que cuidado, porque Lucifer, Satanás, también se viste de luz. Ahora, Cristo vino a ser la luz del mundo, y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Pero Él hace un llamamiento para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos predicado sobre eso semanas atrás, pero tenemos que entender que hay un llamado a salvación. Y hay otro llamado, que es en el que vamos a estar pensando en esta tarde, que tiene que ver con aquellos que ya han creído en el Señor, que ya han creído en su anuncio, y que ahora el Señor les pide que hagan algo. Es el caso de este hombre, Jeremías, que se conoce comúnmente como el profeta llorón. Y se conoce por el profeta llorón porque el ministerio que el Señor le da no es ese ministerio de luces y colores. No es un ministerio en donde la fama forma parte de su vida, sino es un ministerio donde el Señor le llama a denunciar el pecado del pueblo. Es un ministerio llamado a denunciar el pecado de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Su ministerio durará 40 años y durante 40 años Él se mostrará fiel al Señor y siempre permanecerá al frente de lo que Dios le ha demandado, aunque el resultado de su ministerio no será el que tal vez Él hubiera deseado. Porque Él es enviado a advertirle al pueblo lo que le viene. Y lo que le viene son 70 años de cautiverio a causa de su pecado. Y a nadie nos gusta que nos hablen de nuestros pecados. A nadie nos gusta que nos señalen cuáles son nuestras faltas.
No nos gusta que nos digan en qué no somos buenos. Sin embargo, el Señor coge a este hombre y le da un lugar, le pone en una posición para denunciar al pueblo aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Él no reside literalmente en Jerusalén, sino que reside en Anatot. Anatot es una ciudad sacerdotal, es una ciudad que había sido escogida para ser residencia de los levitas, de aquellos que habían de servir al Señor. Y estaba apenas a 4 kilómetros de Jerusalén, en la tierra de Benjamín. Nace en el seno de una familia sacerdotal y pareciera que su destino sería precisamente ese: predicar el Evangelio, predicar a Dios, ser un siervo del Señor. Pero para hacerlo debería de aceptar ese llamado. Mira, aunque hayas nacido en una familia cristiana, no significa que tú seas salvo y ni mucho menos que Dios te considere para servirle. Porque para ello hay un paso previo que hemos dicho anteriormente que tiene que ver con reconocer la salvación que viene del Señor Jesús. Jeremías tuvo que experimentar en sí mismo esa realidad. Tuvo que reconocer a Dios como su Salvador, como aquel que realmente podía dar vida a su propia realidad de vida. El Señor viene a Jeremías y le dice lo siguiente: palabra del Señor vino a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios llama a este hombre y lo hace desde el vientre de su madre. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Dios tiene propósito para tu vida. Esto no es que se le antojara al Señor simplemente escoger a alguien del medio de su pueblo, sino que tenía un plan específico para este hombre, de la misma manera que lo tiene para ti y lo tiene para mí. Dios te llama a ti con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, depende de ti aceptar el plan de Dios o no. Depende de ti ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en la humanidad, en tu entorno, en tu sociedad, o no. Dios llama a Jeremías en un momento difícil del pueblo de Israel, en donde Él ha determinado traer para sí, para el pueblo de Dios, juicio, para su pueblo, juicio. Y tal vez Jeremías podría haberle dicho: mira, aguántame un momento, deja que pase la turbulencia y llámame en otro momento que sea mucho mejor. Pero Dios tiene planes específicos para él. Y no solamente le levanta a él. Levanta a un hombre como Josías, rey de Judá, un hombre que es levantado con un firme propósito de devolver al pueblo a la ley de Dios, a su palabra, para que de alguna manera el pueblo pueda ser purificado de toda idolatría y de esta manera poder volver a la adoración a Dios. Cuando Dios te llama, no te llama a ti solo, sino que levantará junto a ti a personas, a Urs y Arones, se puede decir así, para hacer aquello que tú solo no puedes hacer. Repito, Dios tiene un plan para ti, pero no te va a dejar solo, sino que ha determinado a un grupo de personas que te van a acompañar y te van a ayudar a cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Y eso va a implicar que estas personas que Dios levanta junto a ti tengan cuidado de tu vida y te lleven al lugar correcto cuando tú no quieres llegar. Eso es lo que pasó con Jeremías y con Josías. Dios llamó a estos dos gigantes para que le sirvieran a él y a su pueblo al mismo tiempo. Estos se apoyaron mutuamente, aunque no dejaron atrás a una Judá transformada
y perdurable. Mira, el hecho de que el Señor te llame a hacer algo no significa que el resultado de tu trabajo sea el que tú esperas. Porque el resultado del trabajo tanto de Jeremías como de Josías no fue el que ellos anhelaban o deseaban, sino aquel que Dios había determinado. Josías devolvió la ley al pueblo, devolvió la adoración en el templo, y sin embargo, eso no frenó la ira de Dios para con un pueblo que durante años había hecho lo malo delante de él. Sin embargo, estos dos hombres fueron fieles. Y esa es otra cosa a la que debemos de considerar y a la que debemos de aspirar, a ser fieles a Dios. A hacer lo que Dios nos pide que hagamos, más allá del resultado. Solemos dar por perdidas aquellas cosas que no son como nosotros esperábamos. No funciona, lo desecho. Vivimos en un tiempo en donde todo se desecha. En donde lo que es antiguo ya no sirve y lo sustituimos por algo nuevo. El Señor simplemente nos dice que hagamos aquello para lo que hemos sido llamados. Y el resultado le corresponde a Dios. Dice la palabra del Señor que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. El resultado se lo dejes al Señor. Así que el Señor te llamó a ser salvo. El Señor te llamó para servirle con un plan y un propósito. Sírvele más allá del resultado. Porque somos llamados a la obediencia. Yo puedo obtener resultados. Mira, hacemos una cosa. Hacemos aquí en el local de la iglesia, ponemos algo para regalar, un iPhone. Y lo publicamos en Algete Somos Todos. Si llegas el domingo a las 11 de la mañana, te regalamos un iPhone. Te puedo garantizar que hacen cola en la puerta. Y yo puedo decir, pues ya está, resultado. Ya vino gente aquí y me escuchó. El único requisito es que escuchen lo que tengo que decirles, ¿verdad? Pero eso no es a lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a vivir en integridad y a ser dirigentes con aquello que el Señor nos ha dado. El Señor te ha hecho un llamado por el hecho de ser su hijo, si es que lo eres, y Él espera que cumplas con ese llamado. Jeremías, llegará un momento en el que le dirá al Señor, maldigo el día en que nací. Pero tras ese momento de debilidad humana y tal vez necesaria para darse cuenta de que lo que él hacía no lo hacía en sus propias fuerzas, sino las del Señor, y que no era lo que él quería, sino lo del Señor. Después de eso, alaba a Dios. Y una y otra vez. Y cuando se ven en el... porque sabéis que Jeremías pasó por muchas cosas, una de ellas fue la cisterna. Una cisterna donde iban a parar todos los residuos orgánicos de toda casa. Y él se ve en esa cisterna encarcelado con los residuos hasta el cuello, y aún así el Señor le dice, haz lo que debes. Haz lo que te he dicho que debes de hacer. Mira, ¿sabéis cuál fue uno de los primeros mandamientos que le hizo el Señor a Jeremías? Que no se iba a casar. ¿Por qué? Porque el propio profeta experimentaba en su propia carne, en su propia persona, lo que el pueblo había de entender. Es decir, él mismo era una profecía para el pueblo. El pueblo había negado a Dios, lo había rechazado, y ahora Jeremías andaría sin poder casarse, sin poder tener o hacer una familia, como era la costumbre. Jeremías tenía que hacer lo que Dios le había dicho y no había excusa para llevarlo a cabo. Vino pues palabra del Señor diciendo, yo te escogí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero él dice, Señor, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías era un hombre joven, pero Dios quería que supiera que su llamado se remontaba incluso más atrás de su propia juventud.
Jeremías existió en la mente y el plan de Dios antes de que existiera en el vientre de su madre. Y Dios le dijo a Jeremías para que pudiera caminar en el plan determinado de Dios por propia voluntad. A diferencia de Moisés, cuyas protestas de insuficiencia sonaron un poco huecas, Jeremías realmente era joven, al parecer era inexperto. No había ninguna mentira en lo que él decía. Soy Coe, apenas unos 20 años de edad. Imagínate lo que esto significa de cara a un pueblo que consideraba a alguien para poder escucharle y poder escuchar su consejo, alguien de más de 50 años. Así que Jeremías, que se ha criado en el seno del sacerdocio, en una familia sacerdotal, sabe las implicaciones de que, siendo tan joven, Dios lo mande a dar la palabra que Dios tiene para el pueblo. Y a pesar de la protesta de Jeremías, que ciertamente es verdad, Dios no quiere escucharla, ni tampoco quiere que Jeremías la diga. ¿Qué ocurre cuando yo digo algo negativo de mí mismo? Lo que ocurre es que, si bien las palabras no hacen que yo sea lo que dicen o digo que soy, sin embargo, pueden provocar en mí una serie de reacciones que traen consigo una deficiencia en mi vida. Dios no quería que Jeremías pensara de sí eso. Porque si yo pienso que soy un ratón, nunca me voy a enfrentar a un elefante, ¿verdad? Aún si soy un ratón. Lo que Dios quería que Jeremías entendiera o dijera es: soy un ratón, pero tan grande como un elefante, y me puedo enfrentar a un elefante. No sé si lo es. Y muchas veces en nuestras vidas nos decimos a nosotros mismos cosas que nos hieren. Nos señalamos a nosotros mismos como: no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no sirvo, no valgo. Y ciertamente puede que sea así, pero Dios no quiere escuchar eso de tus labios. Dios quiere escuchar todo lo puedo en Cristo. Dios quiere escuchar de ti que confías y crees en lo que Él va a hacer en tu vida, en lo que Él ha determinado que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Porque la percepción que tenemos de nosotros mismos está errada. Tú te vas a mirar en un espejo y te puedo garantizar que tú no te ves como te ven los demás. Tú te puedes ver en un espejo y puedes pensar: oye, no me veo, no soy capaz, no puedo, no. Y hay muchos que pueden decir: oye, pues esta persona vale para esto. ¿Cómo discutir con el Señor lo que Él ha determinado hacer en nuestras vidas? Ellos, adolescentes y jóvenes, no somos tan pequeños como para que Dios no nos use. Y Dios llama a los niños. De hecho, dice la palabra del Señor: dejar que los niños se acerquen a mí. Así que si tú eres niño o niña, el Señor te hace un llamado a seguirle, y a creer en Él, y a reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. ¿Amén? Bueno, luego vamos a hacer algo. Soy un niño, dice Jeremías, y el Señor le dice: no. Tú no eres un niño. Tú eres quien yo digo que tú eres. A todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios habló con ánimo y persuasión a Jeremías. Él protestó diciendo que no podía ir a causa de su juventud, y el Señor le dice: irás tú. ¿Cuántas veces nos han dicho: hazlo tú, y nosotros hemos dicho no? ¿Cuántas veces nos han dado un privilegio? El Señor nos ha dado un privilegio de servirle y le hemos dicho no. Y no solamente le hemos dicho no por nuestras palabras, sino que lo hemos hecho por nuestra forma de vivir. Nosotros negamos a Dios en nuestra manera de vivir cuando no vivimos acorde a su voluntad ni a sus mandamientos. El hecho de que Jeremías tratase de esquivar el llamado del Señor forma parte de sentimientos de insuficiencia personal.
ante la tarea que había de llevar a cabo, que no era otra, de tratar que un pueblo apóstata, es decir, un pueblo que había negado a Dios, se volviera a Dios, aún sabiendo que el propio Señor le dijo que no se volvería. Y el Señor extendió su mano y tocó su boca. Jeremías vio al Señor tocando de manera personal su vida. Y así como Dios tocó la boca de Isaías en su llamado a profeta, también toca la boca de Jeremías, aunque de una manera diferente. Y al día de hoy el Señor sigue tocando nuestras vidas y nuestros corazones para que llevemos a cabo aquello que Él quiere. Porque tu vida tiene sentido si es. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y fijaros el llamado, para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar. Después dice, para edificar y plantar. Fijaros que 4 de esos verbos son totalmente negativos y solamente 2 tienen que ver con algo positivo. Así como Isaías habla de la salvación del Señor, Ezequiel de la gloria del Señor y Daniel del reino del Señor, Jeremías proclama incesantemente el juicio de Dios. El primer periodo del ministerio de Jeremías tiene lugar bajo la protección del rey Josías, quien se aprovechó de la agitación en las superpotencias Asiria, Egipto y Babilonia para reformar la nación y volverla al Señor. Y durante ese tiempo, Jeremías realizó una gira de predicación por ciudades en Judá y las calles de Jerusalén. Sin embargo, durante este tiempo, el corazón de la gente no pareció cambiar. Predicó durante 23 años, pero nadie pareció escuchar. Y enfrentó muchas amenazas contra su vida. Después de la muerte del rey Josías, las cosas empeoraron. Y Jeremías leyó un rollo de sus profecías recopiladas al nuevo rey, Joacim. Y el rey tomó el rollo, lo cortó en pedazos y lo arrojó al fuego. En ese periodo, Jeremías fue encadenado, azotado y sobrevivió a un roce cercano con la muerte. Su temporada más difícil fue bajo otro rey, Sedequías, quien fue colocado en el trono por los babilonios, pero no continuó obedeciéndolos. Jeremías trajo un mensaje de Dios que debió parecer locura a su generación. El mensaje era que el juicio a través de los babilonios era inevitable y que debían prepararse para ello y someterse a él. Un mensaje terrible, un mensaje que a nadie le gustaría proclamar. Es como dar la noticia de que un ser querido ha muerto. ¿Te imaginas? Es como dar la noticia de que no hay solución para una enfermedad. Es como dar la noticia de que sí o sí vas a tener que salir de tu casa porque te van a desahuciar. Ese era el mensaje de Jeremías, algo que el pueblo no quería escuchar. Pero que no quisiera escucharlo no significa que no se fuera a cumplir. A veces nos tapamos los oídos porque no queremos escuchar lo que nos tiene que decir. No queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Queremos hacer caso omiso. Dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Oídos que no oyen, corazón que no siente. Y así vivimos. Y así vivía el pueblo de Dios, ajeno a la realidad que le venía. Muchas veces tú y yo vivimos ajenos a la realidad de lo que Dios ya ha determinado. Y tenemos 2 opciones: arrepentirnos y volvernos a Él, o no hacer caso y asumir las consecuencias. Jeremías fue valiente. Él sabía que lo que predicaba no venía de su corazón, sino del corazón de Dios. Y eso era lo que le importaba. Le importaba hacer la voluntad del Padre. Hermanos, ¿qué es lo que se te apetece? Hacer la voluntad de Dios, cumplir con su llamado en tu vida o seguir viviendo ajeno a Él.